Bien, también tengo estudios en lo que es eh, gestión de la calidad, ¿no? He llevado diplomados de lo que se denomina laboratorios de calibración y ensayo, según la norma ISO/IEC 17025. He llevado cursos de metrología biomédica en Colombia y también, ¿no? Otra diplomatura de calibración de equipos de laboratorio, ¿no? Con Católica y el INS, ¿no? Instituto Nacional de Salud. Y entre otros cursos que he llevado en lo que es fábrica, ¿no? De ventiladores, monitores, ¿no? Máquina de anestesia, ¿no? En general, en fábrica, ¿no? Es referente a ese tipo de equipos, ¿no? Yo soy, ahorita, en estos momentos soy docente a tiempo parcial, ¿no? No soy a tiempo completo, solamente a tiempo parcial. Bien, entonces yo voy a ser el encargado de este curso, ¿no? Bueno, he venido dictándolo, ¿no? Probablemente hayan escuchado hablar de mí, ¿no? Entonces, voy a tratar de darles algo que puedan aplicar, ¿no? En la práctica, ¿no? En general, ¿no? Hay que ver qué se les puede indicar a ustedes y qué cosas pueden aplicar ya en el trabajo mismo, ¿no? O sea, en el desempeño de sus funciones, ¿no? Si nos remontamos a la historia, ¿no? De cómo nació la medicina y cómo empezaron a ser importantes los equipos médicos, ¿no? Ahora, biomédicos, cómo fue, ¿no? Al principio los médicos, pues, era basado en la experiencia, ¿no? O sea, mucha experiencia, ¿no? Finalmente tenían ciertas habilidades, ¿no? Y no había instrumental, ¿no? Solamente, por ejemplo, el oído, ¿no? Tomar el pulso, ¿no? Con la mano poco a poco, ¿no? Entonces no había instrumental, ¿no? Entonces después apareció el estetoscopio, ¿no? Ya era mucho mejor, ¿no? Amplificaba el sonido del corazón, ¿no? Entonces, del pulmón también a la hora que respiraba, el corazón. Entonces se podía auscultar mejor a una persona, ¿no? Bien. Y empezó todo el desarrollo, ¿no? Todo el desarrollo referente a los equipos médicos, ¿no? Equipos médicos, también equipos de imágenes, ¿no? Todo estaba concordado en ese sentido, ¿no? Entonces, ya el médico empezó a ser más dependiente, ¿no? Tanto así que ahora, para que si ustedes han ido a una clínica, un hospital, ¿no? O sus parientes, ¿no? Sus padres, sus abuelos, ¿no? Lo primero que van es, llegan y el servicio donde van, ¿no? Cualquier tipo de consultorio que les dicen, ¿no? Ok, les dan una prueba de laboratorio para que vayan al laboratorio, ¿no? O también le pueden dar de imágenes, ¿no? Para que tomen un rayos X, ¿no? O tal vez una tomografía o una resonancia, depende de la patología, ¿no? ¿Sí? Entonces ya empezó la dependencia, ¿no? O sea, un médico no puede... Y avanzaron las especialidades también, ¿no? Antes un médico general y ahora ya no, pero hay tantas especialidades, ¿no? Muy precisas para cada patología, ¿no? Entonces es algo bueno para los usuarios, ¿no? Para los pacientes. Entonces, ya no basta que el médico te ausculte, te mire, ¿no? Te pregunte, sino que necesita evidencia, ¿no? Y esa evidencia es justamente los análisis de laboratorio, ¿no? O las imágenes, ¿no? Entonces se puede determinar qué síntomas tienes con la evidencia del laboratorio, los exámenes de laboratorio de lo que sea necesario, ¿no? Si es para el hígado, por ejemplo, referente a esos parámetros, ¿no? Si es otro tipo de patología, se pide para unas mediciones, ¿no? Corazón también, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene unos parámetros, ¿no? Por eso diversos análisis. En base a esa evidencia, él
médico te puede diagnosticar, ¿no? Y a partir de ahí darte una medicación, ¿no? Bien, y luego el seguimiento, ¿no? Si es otra patología, puede ser que haya un tipo de tumor o algo de eso, ¿no? Entonces necesita una imagen, ¿no? Entonces, y ahí viene el tratamiento también, ¿no? Si es un tumor que aplica para lo que es radiación ionizante, entonces iría al acelerador lineal, ¿no? Entonces te aplican electrones acelerados. Que es un equipo de imágenes, pues es un equipo médico también, ¿no? Pero dirigido a imágenes. Y acá viene un tema, ¿no? Por ejemplo, introduciendo, ¿no? El laboratorio, ¿qué requieres, no? Requieres que lo que mida sea lo más exacto posible, ¿no? Lo más preciso posible. Eso significa que esos equipos de laboratorio tienen que estar calibrados, ¿no? O tienen que estar verificados, ¿no? ¿Por qué? Porque van a dar una medida. Y ahí viene un término que a lo mejor lo han escuchado que se llama metrología, ¿no? La metrología es la ciencia de las mediciones, ¿no? Entonces hay que medir, ¿no? Entonces, si vas a dar un resultado, se tiene que ver que esa medida tiene que ser lo más exacta posible, ¿no? Lo que se llama precisión, ¿no? Con una tolerancia establecida, ¿no? De acuerdo al fabricante, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que tiene, por ejemplo, 11 de hemoglobina, que decir que tiene 16 de hemoglobina o 7 de hemoglobina, ¿no? Un error en una medida puede ser pues mínima, ¿no? 1%, 0,5%, depende, ¿no? ¿Okay? Pero no puede tener pues un error de 5, ¿no? Más o menos 5. Entonces, si yo digo que tiene 11 de hemoglobina, puede tener 16, ¿no? O puede tener 6, ¿no? Y esa es una patología, ¿no? Bajo de defensa y todo lo demás, ¿no? Entonces, el médico ya te define tu patología, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia de las mediciones en laboratorio, ¿no? Y en general para todo tipo de equipos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Cuánto de anestesia te estoy aplicando, ¿no? Cuánto de concentración de un gas, ¿no? De un agente anestésico, ¿no? Entonces tiene que ser preciso, ¿no? Entonces por ahí tenemos que verlo de esa forma, ¿no? De que las medidas, ¿no? En estos equipos médicos deben ser, pues, precisas, ¿no? Entonces parte de la metrología biomédica, porque hay un curso de metrología biomédica, ¿no? En los cuales se van a aplicar este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, es necesario ver todo ese tema. Para lo que es imágenes también, el IPEN, Instituto Peruano de Energía Nuclear, tiene un área, ¿no? Como está regulado por la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA, entonces está regulado, ¿no? Entonces hay unos procedimientos, ¿no? Eso también se calibra, se verifica, ¿no? Está un poco más avanzado porque es radiación ionizante, ¿no? Con lo que es equipos médicos, biomédicos de soporte de vida, anestesia y todo, aquí en el país todavía no hay ese tipo de cultura, ¿no? Pero tiene que implementarse poco a poco, ¿no? El uso de simuladores, analizadores, no existe, ¿no? O muy poco, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Aunque ya como los hospitales se acreditan con diferentes reguladores, entonces porque hay un tipo de convenio, ¿no? ¿Y por qué acreditarse, no? Por ejemplo, veamos un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que tienen una ISO, ¿no? Por ejemplo, digamos, Movistar, ¿no? Entel, Claro, ¿no? Por telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces ellos están bajo una ISO, ¿no? La 9001. Entonces, ¿qué significa eso, no? Hay que seguir un procedimiento, ¿no? Que todo tiene que estar documentado y cualquier cosa que pase no puede, se puede evitar, ¿no? Entonces, todo mediante procesos. Entonces, para que la calidad sea continua, ¿qué es lo que pasa? Yo no contrato a empresas para que me hagan los servicios, por ejemplo, de mantenimiento de antenas, lo que sea, ¿no? Sino también si es que no tienen ISO.
Entonces, si tienen ISO, entonces, ok, los contratan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también siguen unos procedimientos. Entonces, están hablando entre pares, ¿no? Lo mismo sucede con los hospitales, ¿no? Si un hospital, por ejemplo, el Rebagliati, Almenara, 2 de Mayo, cualquiera de ellos, tiene un paciente que lo quiere enviar a un hospital de fuera, ¿no? De cualquier país, y ese hospital está acreditado, ¿no? Con la OSHA, que es un organismo internacional de acreditación de hospitales. Entonces, ¿qué le dicen? Oiga, viene el paciente, pero envíeme sus exámenes de laboratorio, ¿no? Y todo sus historia clínica. Pero encuentran, uy, pero ustedes no están acreditados, ¿no? Entonces no somos iguales. Entonces el paciente viene de cero y lo tienen que evaluar allá. Entonces, la importancia de que un hospital esté acreditado. Y lo mismo con los laboratorios. Los laboratorios en los hospitales son los que mayormente están acreditados. ¿Por qué razón? Porque sus resultados valen en el hospital, ¿no? Pero si lo quieren enviar fuera, en un hospital acreditado, esas mediciones, ¿cómo sé que están bien? Entonces, ¿por qué? Porque están acreditados con la 170 o la ISO 17025 y el hospital de referencia del país no está, ¿no? Entonces, es necesario ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la acreditación, ¿no?, de los hospitales, la acreditación de los laboratorios es importante para poder intercambiar información con otros países, ¿no?, que estén acreditados e intercambiar la información. Entonces, como es un proceso riguroso de tener una ISO, ¿no? Entonces, las ISOs a nivel internacional están, pues, hermanadas, digamos, ¿no? Entonces, si un laboratorio está acreditado con la ISO 17025 aquí y mandan sus resultados a un hospital, ¿no?, cuyo laboratorio también está acreditado con con esa misma ISO, entonces no, ya no revisan, ¿no? O sea, dan como válido. ¿Por qué? Porque también cumplen los estándares, ¿no? O sea, los estándares de aquí son iguales a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, hay coincidencia en ese sentido y por lo tanto hay el intercambio. Entonces, viendo los hospitales, ¿no? Los hospitales hay diferentes tipos de equipamiento, pero para el trabajo del ingeniero, ¿no?, el biomédico, ¿no?, con la especialidad de ingeniería clínica, ¿qué es lo que sucede, no? Que como esta especialidad es nueva, entonces los ingenieros que están a cargo son normalmente electrónicos, ¿no? Ingenieros electrónicos o electromecánicos, ¿no? Cualquier especialidad, ¿no? Mayormente electrónicos, ¿no? Digamos que el 80% electrónicos, ¿no? Hay de otras especialidades también, como por ejemplo ingeniería industrial, etcétera, o con maestría, ¿no? Pero su formación no es biomédica, pues, su formación es electrónica. Entonces le falta estos conceptos, ¿no? ¿Bien? Y bueno, también es algo que se tiene que ver, es que eh, la experiencia que uno puede transmitir es que si uno ha trabajado en un hospital, ¿no?, sabe los temas, ¿no? Entonces, se transmite ese conocimiento para que sea aplicado, ¿no? Entonces, los equipos médicos, ¿no?, o la instrumentación biomédica es parte de la instrumentación industrial, ¿no? Donde, por ejemplo, la instrumentación industrial, ahora en la actualidad se aplican sensores, pero también se aplica inteligencia artificial, ¿no? Igual sucede en la biomédica, ¿no? En la instrumentación biomédica. Los, los sensores que se utilizan en la instrumentación industrial son los mismos que los de biomédica, solo que el rango de medida son más pequeños. Por ejemplo, en una caldera industrial, ¿no?, para producir vapor, ¿no?, para, por ejemplo, lavanderías, o en el mismo hospital, ¿no?, para producir vapor, la lavandería, nutrición, ¿no?, para la cocina, ¿no? Y otro tipo de necesidades, ¿no? Una caldera industrial, ¿qué variación de temperatura tiene, no? O hasta cuánto de temperatura, ¿no? 132 grados, 135 grados Celsius, ¿no? Y una variación más o menos 5 grados Celsius no es tan
perjudicial, ¿no? Porque es una temperatura alta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, no? Que la tolerancia puede permitir, ¿no? Porque es demasiado alta. Sin embargo, si estamos en un monitor multiparámetros, ¿qué es lo que pasa, no? Un monitor multiparámetros van a medir la temperatura de un paciente, ¿no? Entonces, la temperatura corporal estamos hablando de 36,5 a 37 grados Celsius, ¿no? Entonces está acotado, ¿no? Es un valor más pequeño, que podríamos medir entre 35 y 40, ¿no? Para hacer la variabilidad, ¿ok? Pero si tengo una tolerancia de más o menos 5 grados Celsius, hay un problema, ¿no? Porque 40 grados es una patología, ¿no? Y menos de 36,5 a 30 grados, 32 grados, etcétera, está baja temperatura, ¿no? O sea, hay un problema. Entonces la variación es pequeñita, ¿no? Más o menos 0,5 grados Celsius. Entonces ahí, por ejemplo, las incubadoras neonatales, ¿no? Tienen ese margen. Los monitores multiparámetros también tienen ese margen, porque el paciente no puede tener una variación tan grande, ¿no? Entonces ahí hay diferencias en el diseño, pero también en el funcionamiento, ¿no? Y en la aplicación. ¿Bien? Entonces, ese tipo de consideraciones se tiene que tener en cuenta al momento de fabricar un equipo, ¿no? Entonces, ahí es la circunstancia. También tendremos que entender de que todo lo que sea instrumentos de uso médico o también estudios de medicina, todo tiene que estar documentado. Entonces, hay un documento, ¿no? Siempre, ¿no? Se estudia, se, eh, se llega a una conclusión, se publica. Y así se va, ¿no? Sustentando, ¿no? El desarrollo de una tecnología o el desarrollo de una investigación, ¿no? Aplicada al campo médico, ¿no? Entonces, así es. Y por lo tanto, también si yo voy a colocar un instrumento a un paciente, a un ser humano, entonces tengo que tener ciertos requisitos, ¿no? Y esa es una norma, ¿no? Hay una normativa internacional, ¿no? Que obliga a que un fabricante deba cumplir ciertos parámetros. No solamente parámetros de seguridad eléctrica o de seguridad funcional, sino también de la aplicación. Entonces, se fabrican los equipos mediante normativas, ¿no? Un regulador, por ejemplo, de Estados Unidos, reconocido, la FDA, regula. O sea, un fabricante de equipos médicos no puede desarrollar un equipo médico y luego sacarlo a la venta sin que el regulador lo apruebe. Y el regulador tiene que aprobarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el regulador? La FDA, por ejemplo, analiza el equipo de acuerdo a los datos que ha enviado el fabricante y verifica si cumple ciertas normas, ¿no? ¿Cumples esta norma de seguridad eléctrica, seguridad mecánica, seguridad térmica, etcétera, etcétera, etcétera? La funcionabilidad funciona. ¿Qué tolerancia tiene? Es decir, no se diseña un equipo médico, de uso médico, de cualquier tipo de aplicación médica, a un paciente sin que haya existido la norma. Entonces, con la normativa se tiene que trabajar. O sea, en este caso, si hay un desarrollo de algún tipo de equipamiento, tenemos que cumplir cierta normativa, ¿no? ¿Bien? Entonces, eso es para que sea, que esté claro, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, hay ciertos eventos en los cuales se diseñó un monitor cardíaco, ¿no? Por ejemplo, medición de frecuencia cardíaca o de temperatura, ¿no? Claro, está bien, no hay problema. Eléctricamente no es tan complicado. Incluso los mismos, el datasheet de algunos circuitos, por ejemplo, un amplificador de instrumentación, el AD621 tiene unos circuitos, ¿no? Que se pueden aplicar para captar la señal eléctrica del corazón, o temperatura, o presión, y otros, ¿no?
Pero, claro, eso se puede implementar, sale. Pero, ¿cumple la seguridad eléctrica según la normativa? Mm, hay que pasar un procedimiento, ¿no? Entonces, hay que verificar con la normativa. Aparentemente, el paper, ¿no?, funciona, ¿no? O sea, claro, puede funcionar, pues lo coloco en mi osciloscopio, funciona, con MATLAB lo visualizo en mi PC, ¿no? No hay problema. Pero la pregunta sería, ¿es apto para ser usado en personas? Ahí viene la incógnita. Entonces, hay muchos papers, ¿no?, donde indican eso, pero al final de cuentas no hay ningún equipo que haya sido desarrollado, ¿no? Porque no han cumplido la norma, pues. Pues no pueden ir a la FDA a que tenga su registro sanitario, ¿no?, o su aprobación para poderlo comercializar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los fabricantes internacionales, Argentina, Brasil, etcétera, para poder vender a todo el mundo, tienen que ir a Estados Unidos o a la Comunidad Europea para que le den. La Comunidad Europea le da un certificado que se llama CE, ¿no? Etiqueta CE. Y la FDA, un registro sanitario, un registro de FDA, ¿no? Entonces, los reguladores mundiales, ¿no?, que son permitidos en todos los países, son la FDA y la Comunidad Europea. Hay otros, ¿no? Por ejemplo, en Australia, en Japón, tienen, pero, por ejemplo, en el país, para vender aquí, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando salen las convocatorias, ¿no?, de compra de equipos biomédicos, te piden, ¿no?, que esté registrado en la FDA o la Comunidad Europea, ¿no? Aceptan eso. China, fabricante mundial de equipamientos, ¿qué es lo que hace? Va a Estados Unidos, ¿no?, a la FDA para que le den su registro y puedan vender sus equipos. Entonces, si ustedes ven un equipo Mindra, por ejemplo, van a encontrar que ahí dice registro FDA, ¿no?, o registro CE, ¿no?, Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque eso permite ingresar a cualquier país. Todos los países aceptan equipos que hayan sido revisados por la FDA o por la Comunidad Europea. Y el país, obviamente, lo acepta, ¿no? Acá tenemos un regulador, ¿no? Se llama la DIGEMID. Entonces, la DIGEMID es documentaria, ¿no?, más que eléctrico, ¿no?, más que de laboratorio. Acepta la documentación, los registros de la FDA, Comunidad Europea, de los equipos que vienen, entonces lo acepta. Y ahí hay digamos, una parte pendiente, digamos, ¿no? No hay ingenieros biomédicos ahí, pues, ¿no? Todos son químicos farmacéuticos, aunque ahora están contratando ingenieros, ¿no? Pero no son biomédicos, pues ese es el problema, ¿no? Entonces, poco a poco, los ingenieros electrónicos y otros que están ocupando las plazas de los ingenieros biomédicos van a ir desplazándose, ¿no? Se van a desplazar, ¿no? Porque su trabajo natural de esta especialidad es el hospital o en las gerencias clínicas, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una parte más o menos de lo que ustedes van a desarrollar, ¿no? ¿Bien? Y por ejemplo, ¿no?, hay algo que se llama ciclo de una tecnología, ¿no? ¿Sí? Entonces, una tecnología significa un equipo, ¿no? Por ejemplo, un equipamiento, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un equipamiento, un ventilador, por ejemplo, ¿no? Tienen un ventilador que ha sido adquirido hace 5 años, por ejemplo, ¿no? Está funcionando, ya pasó la garantía, lo están interviniendo con sus preventivos, etcétera, etcétera, ¿no? Llega el momento en el cual 10 años, 12 años, depende del ciclo de la tecnología, ya está obsoleto, ¿no? Entonces hay que reemplazarlo. Pero ya no puedo reemplazar un equipo de 10 años o 15 años con la misma característica de hace 15 años, ¿no? Porque en la actualidad ahora hay inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de tecnología, hay diferentes modos ventilatorios, ha cambiado, ¿no? Entonces es como si empezáramos de cero, ¿no? Entonces viene la necesidad nunca cambia. ¿Se necesita un ventilador pulmonar? Sí, se necesita. Ok.
está dado de baja y necesita reponerlo. Bien, entonces ahí empieza el nuevo ciclo de vida. La necesidad ya está. Estudio de mercado para ver qué tecnología. Y ahí entramos nosotros, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología requiere el hospital? Entonces hay que ir a hablar con el médico, ¿no? ¿Qué tipo de equipo necesitan en la actualidad, ¿no? Ellos proponen qué cosa es lo que requiere y nosotros tenemos que darle qué tipo de tecnología es la más adecuada. Eh, en otro contexto, decir, bueno, hay diferentes marcas de equipos, pero esta de aquí es la mejor, ¿no? Con estas características. Y se adquiere con esas características. Lo que quiere el médico y la mejor tecnología que lo tenemos que dar los ingenieros, ¿no? Que somos el complemento. ¿Bien? Luego se compra, se instala, hay que hacer las capacitaciones y luego el suministro de repuestos, ¿no? Cosa que se tiene que tener en cuenta. ¿Bien? Es parte de la gestión de la tecnología. Y luego ya se vuelve obsoleto y vuelve nuevamente el ciclo. Eso sucede en todo centro hospitalario, ¿no? En la UPS, ¿no? Unidades Prestadoras de Salud, ¿no? Entonces, y cada hospital, ¿no? Cada nivel de hospital tiene pues, ciertas características, ¿no? Bien, diferentes tipos de equipos, ¿no? Hay hospitales especializados que tienen diferentes equipos que no los tienen unos hospitales de menor nivel, ¿no? Entonces, y bueno, también se tiene que saber qué cantidad de equipos tengo, ¿no? En un hospital. Si yo no tengo un inventario, ops, estoy ciego, ¿no? Por eso la Organización Mundial de la Salud tiene unas publicaciones donde habla justamente de eso, gestión del inventario del equipo médico, porque es necesario tener un inventario. La Organización Mundial de la Salud y también otros organismos internacionales también hablan de la gestión de las tecnologías, ¿no? De los TIC. Gestión del mantenimiento de equipos médicos. Pues es importante, ¿no? Porque ya hemos en la introducción que estamos hablando, que es lo que dice, ¿no? Los equipos tienen que mostrar las magnitudes, los valores verdaderos, ¿no? O cercanos al valor verdadero. O sea, que es decir, que tiene que tener poca incertidumbre, ¿no? ¿Ya? Si el equipo es más o menos 1%, no debe variar más de eso, para que la medida sea lo más precisa posible, ¿no? Y el médico pueda dar su diagnóstico adecuado. Entonces, hay la gestión del equipamiento biomédico. Tener un inventario, gestionar unas programaciones de mantenimiento, pero todo eso, ¿dónde tengo que tener? Gestión de las tecnologías, gestión, ¿no? Con software, ¿no? Donde me indique todas las intervenciones que se han hecho, ¿no? Y luego tener un reporte mensual, ¿no? O anual, como sea. Esas son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que en parte se han aplicado en el país, ¿no? Por ejemplo, salud está más avanzado en eso, ¿no? No tan, pero tienen un software. ¿Por qué creen ustedes que salud fue más eficiente en comprar lo que necesitaba? Porque justamente tenía un inventario, tenía un software y podían saber en tiempo real, ese programa es en tiempo real, ¿no? Entonces, en tiempo real sabían qué equipos estaban malogrados. Podían saber qué equipos, o sea, en ventiladores, por ejemplo, cuántos ventiladores tenían, cuántos estacionarios, cuántos de transporte. O sea, tenían la cantidad de equipos y el estado. Más o menos un error, ¿no? Pero ahí estaba. El MINSA, sin embargo, no, o sea, el Ministerio de Salud no tenía esas capacidades, ¿no? Y hasta ahora no las tiene, ¿no? Aparte de, según mi perspectiva, ah, eh, la parte de la salud se maneja mejor centralizadamente.
A ver, me explico. Salud tiene redes a nivel nacional, por cada región, ¿no? 25, ¿no? Incluido el Callao, ¿no? Entonces, son independientes, sí, entre comillas, ¿no? Porque la central de Lima lo maneja, ¿no? Si van a comprar, ellos no pueden comprar por su cuenta. Acá les indican qué cosa se debe comprar, ¿no? Mandan sus requerimientos y acá se maneja eso, ¿no? Como es igual en todas las regiones, entonces se compra centralizado, sale más barato y una sola tecnología. Por ejemplo, ha hecho mejores compras, ¿no? Sin embargo, en el Ministerio de Salud es diferente. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud rige, entre comillas, la salud a nivel nacional, no es cierto, ¿no? Porque todas las regiones son independientes. Entonces, cada región hace a su mejor entender, ¿no? Por eso que ha habido compras desastrosas, justamente, ¿no? Porque claro, pues, en una región hay un partido, en otra región hay otro partido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ellos normalmente no tienen pues las capacidades, ¿no? de gestionar muy bien y no lo hacen bien. Entonces, han comprado cosas que no son tan buenas, ¿no? Entonces, para mí, esa parte de la salud, en el Ministerio de Salud, debería ser centralizado. ¿Bien? Ciertas cosas debería ser, ¿cómo se llama? Independientes, ¿no? Pero en tema de salud no, pues, ¿no? Debería ser solamente centralizado, porque el Ministerio de Salud solamente manda en Lima, ¿no? Llega al Callao, ya no, el Ministerio de Salud ya no manda a la región Callao. O van a Cañete, no, ahí manda pues, ¿cómo se llama? Gobierno regional de Lima, ¿no? Son otros, ¿no? Van a Piura, cualquier región, ¿no? Ahí no el gobernador hace, ¿no? Lo que entiende, ¿no? Y aquí viene algo que, bueno, no hay meritocracia, ¿no? Obviamente, ¿no? Ustedes saben también en la realidad, ¿no? No hay meritocracia. Y obviamente ahí también viene pues el tema de que no ha habido una buena gestión, ¿no? Sobre todo en ese sentido, ¿no? Entonces, salud es más eficiente porque acá en Lima, bueno, más centralizado y normalmente hay un mejor margen, ¿no? Porque las empresas que venden los equipos, o sea, los proveedores, están en Lima, ¿no? Entonces aquí es más fácil negociar, ¿no? Bien, la cantidad de equipos. También ha tenido sus fallas, ¿no? Porque no había equipos, ¿no? Entonces han comprado mal, ¿no? Bien, entonces por ahí hay un tema, ¿no? Pero del 100%, pues 70% ha habido eficiencia y el 30% no tan bueno, ¿no? Sin embargo, en el Ministerio de Salud, bueno, es más ineficiente, ¿no? Bien, entonces es mi perspectiva, ¿no? Ahora, yo sí conozco todos los hospitales de salud a nivel nacional, ¿no? He viajado, he instalado equipos, ¿no? En el tiempo que todavía se llamaba Instituto Peruano de Seguridad Social. Entonces, conozco todos los hospitales, ¿no? Incluso estuve en la inauguración del hospital de Cusco, ¿no? Y varios hospitales que estaban creándose, ¿no? Estoy hablando del año 1985 a 1990, ¿no? Entonces, en esas fechas, ¿no? Bien, entonces, he viajado en esas fechas y he trabajado también en el Ministerio de Salud, en la Dirección General de Mantenimiento y Reequipamiento, ¿no? También instalando equipos y dando servicios. Ya luego fui a la actividad privada, ¿no? Pero bueno, conozco esos hospitales y sé las realidades, pues, ¿no? De lo que pasa ahí. Ahora obviamente ha habido algún cambio, ¿no? Pero sigue manteniéndose todavía ese tipo de problemas, ¿no? Entonces ahí es un poco Minsa más que salud, ¿eh? En Minsa, en el Ministerio de Salud, sí, los hospitales a veces hay menos meritocracia, ¿no? Entonces ahí prima un poco de lo que es una persona antigua, ¿no? Por ejemplo, el chofer y quiere promoverlo, va a mantenimiento, ¿no? Entonces, ese criterio, ¿no? De temas, ¿no? Entonces, no es meritocrático, ¿no? No es meritocrático. Entonces,
Ese es el problema en el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Ha mejorado? Sí, ha mejorado algo, ¿no? Pero todavía se mantiene, ¿no? Más que todo en Lima, ¿no? En Lima hay menos de eso, pero en provincia todavía se mantiene, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas que suceden, ¿no? Entonces, bueno, esta es la introducción, ¿no? De lo que ustedes van a desarrollar en el trabajo de campo en un hospital, ¿no? Bien. Ahora, no solamente en un hospital, ¿no? Sino también puede estar en la gerencia de salud o el MINSA, ¿no? Mismo viendo equipamiento. Ahora hay otras cosas, ¿no? Que también las APP, ¿no? Asociaciones público-privadas, ¿no? Donde se contrata a un operador internacional y ese operador coloca todo el dinero y, bueno, construye, ¿no? Por ejemplo, en salud construyeron el Barton, ¿no? Que está en el Callao, y el Caitlin, ¿no? De Villa María, en los cuales la empresa española IBT puso el dinero, ¿no? Y construyó los hospitales, ¿no? Y tienen, no sé si es 40 o 50 años, de los cuales ellos lo tienen a cargo, ¿no? Y salud les paga, ¿no? Les paga. Luego de ese tiempo ya el hospital pasa a ser parte de salud, ¿no? Que ya termina de cancelar, como si hubiera sido por partes, ¿no? Bien, entonces esa APP, bueno, ayuda, pues si el Estado no tiene dinero, bueno. El Ministerio de Salud también es el Hospital del Niño de San Borja, por ejemplo, que también es una APP, ¿no? También con IBT, ¿no? Y así en general puede expandirse, ¿no? Esa es una buena, eh, digamos que es una buena idea, ¿no? Una buena propuesta, ¿no? Para que el Estado pueda conseguir y pagar de a poco, ¿no? Bien. Entonces, es interesante, ¿no? Sé que todavía hay eh, algunos hospitales, ¿no? Que probablemente ya salga el proyecto. Y bueno, simplemente más hospitales con esta fórmula, ¿no? Bien, de asociación pública-privada, ¿no? Que es muy buena acá para el país, ¿no? Pienso que sí, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que les estoy mencionando, alguna inquietud. Todo claro, profesor. Ok, bueno. Entonces vamos al sílabus. Vemos aquí, ¿no? Fundamento necesario para comprender la instrumentación biomédica, ¿no? Adquirir, ¿no? Es término técnico, ¿no? Para captar, ¿no? Si yo tengo temperatura, ¿cómo lo adquiero, no? Claro, mediante un sensor, ¿no? El sensor normalmente es un PT-100, ¿no? Se pega al cuerpo y, bueno, normalmente es el axila, puede ser también, ¿cómo se llama? En el tórax, ¿no? Puede ser rectal también, ¿no? Depende, ¿no? Depende entonces, es un sensor, ¿no? Un sensor, la definición es convierte una señal a otra. ¿Cuál sería la señal? Temperatura, ¿no? Es una propiedad física. Pero al pasar por el sensor, el PT100, se transforma, ¿no? En corriente eléctrica y se puede medir. Entonces, mira, una propiedad física, temperatura, se convierte en corriente. Ese es un sensor. Convierte una propiedad física en otra, ¿no? En este caso, temperatura a corriente. Normalmente, la mayoría de sensores transforman una propiedad física en eléctrica, porque los equipos biomédicos son eléctricos, ¿no? Por lo tanto, la señal a medir es eléctrica. Ahora, la corriente que sale, que se adquiere, ¿es una corriente aleatoria o es una corriente que está supeditada al valor de la temperatura? Tiene que estar supeditada al valor de la temperatura, ¿no?
disminuye si la temperatura baja y aumenta si la temperatura sube, ¿no? Entonces hay una relación, una correlación, ¿no? Que puede ser directa o inversa, ¿no? ¿Bien? Entonces, y sucede para otros tipos de parámetros, ¿no? Por ejemplo, la saturación de oxígeno es óptica, ¿no? Entonces, también hay un sensor óptico. La presión, hay un sensor de presión. Entonces, cuando cambia la presión, entonces también la corriente disminuye o aumenta, ¿no? Entonces, todo lo que se adquiere de una señal biológica se transforma en eléctrica, ¿no? Para ser procesada en un equipamiento. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? En general, para cierto tipo de equipos, ¿no? Bueno, el curso tiene dos prerequisitos, ¿no? Circuitos electrónicos 2 y sensores y transductores, ¿no? Tenemos ahí algunos material bibliográfico. Ahora le he pedido a su compañero que genere un drive para poder colocar las clases, ¿no? Bueno, el objetivo del curso es comprender el funcionamiento de los equipos médicos, ¿no? Y su normativa. Acá vamos a hablar de una normativa clásica, ¿no? La IEC 60601-1. Ese es clave. Todos los equipos médicos se basan en esa normativa, que es general, ¿no? Y no solamente es para proteger equipos de temperatura, corriente, ¿no? Sino también componentes mecánicos, etcétera, ¿no? Se sirve para todos. Y luego hay otra norma particular, por ejemplo, un electrocardiógrafo tiene una norma particular, ¿no? ¿Para qué sirve un electrocardiógrafo y qué es lo que yo quiero obtener, ¿no? Entonces, hay unos criterios. Una incubadora neonatal también tiene unos criterios, ¿no? No son iguales. Entonces, ¿para qué sirve, no? Ubica incluso hasta que, por ejemplo, a 2 metros se puede ver la temperatura de la cúpula de la incubadora neonatal. Están en los requisitos particulares de la 60601-1-29, por ejemplo, por una incubadora. Y así, cada equipo médico tiene también una norma particular. ¿Bien? Entonces, es importante esa normativa. Las bioseñales son diversas, ¿no? Y vamos viéndolo en la adquisición. Diagrama de bloques, bueno, ustedes son ingenieros, tienen que ver diagrama de bloques, ¿no? Necesariamente, ¿no? Y como llevan curso de electrónica, obviamente tienen que ver. La seguridad eléctrica es clave. Hay corrientes que matan, ¿no? Corriente alta, ¿no? 10 amperios, por ejemplo, es un shock eléctrico, ¿no? Mata. Pero, por ejemplo, 10 microamperios es bien pequeña, ¿no? 10 microamperios. Entonces uno diría, no, no pasa nada. Depende. Si pasa por el corazón, te puede dar fibrilación auricular y puedes fallecer. ¿Ha sucedido? Sí, claro, ha sucedido. En los quirófanos, ¿no? Antes de la implementación de la seguridad eléctrica, ¿qué pasaba? Que había pacientes que morían por microchoc, no encontraban la falla. Hasta que al final se dieron cuenta de que el microchoc era porque pasaba por el corazón, ¿no? Y al pasar por el corazón tiene una frecuencia, la corriente tiene una frecuencia, entonces podría entrar en conflicto y se producía fibrilación, que es una patología, ¿no? De funcionamiento anormal del corazón. Entonces puede fallecer. Hemos visto, por ejemplo, no hace mucho, que un estadio, ¿no? Había un jugador de fútbol que no sabía que tenía problemas cardíacos, ¿no? Y falleció en el estadio, ¿no? Acá creo que fue en Piura, ¿no? ¿Y por qué? Porque fibriló, ¿no? Hubo fibrilación. Entonces, el tema cardíaco es importante, ¿no? Entonces, en una sala de cirugía, un monitor cardíaco te puede inducir una corriente de fuga, ¿no? Y aquí viene lo de la seguridad eléctrica, es que tienen que tener tierra, tiene que estar aterrizado.
¿Eso qué significa? De que se construye físicamente, es una jabalina, se hace, ¿no?, un pozo de cierta longitud, ¿no?, hacia abajo, se coloca un material, ¿no?, químico, y luego se coloca una barra de cobre, ¿no?, y contra cualquier toma tiene una corriente, tiene una resistencia muy baja. En los hospitales debe ser menor a 5 ohmios. Antes era 10, ahora es 5 ohmios. Si ustedes se midieran su resistencia, podría ser, por ejemplo, si está eh, húmedo, ¿no?, mojado, puede ser, no sé, 100 ohmios, ¿no? 75, 100 ohmios. Si la mano está seca o el cuerpo está seco, puede ser 1K, ¿no? 2K, resistencia alta. Pero si está mojado, puede bajar a 75, o sea, es peligroso, ¿no? Entonces, por eso hay una protección, ¿no? Eso se habla de una protección clase 1, ¿no? ¿Qué significa? De que el equipo médico debe estar conectado a una toma tierra. Entonces, ¿la corriente por dónde va? ¿Mayor resistencia o menor resistencia? ¿No? Ustedes saben, o menor resistencia. Entonces, en lugar de ir por el paciente, se va por la toma tierra, ¿no? 5 ohmios. Es una protección que tienen los equipos médicos, ¿no? Y eso es lo que va en un hospital, ¿no? Eh, Introducción a los instrumentos biomédicos, ¿no? Definición, tipo de canal, registro, etcétera, ¿no? Partes. Luego vamos a ver en la parte 2 sensores y sistema de adquisición de datos, ¿no?, para cada equipamiento, ¿no? Y vamos a ver el amplificador de instrumentación. Si ustedes han llevado amplificador operacional, entonces van a entender muy bien esta parte, ¿no? ¿Y por qué es importante el amplificador de instrumentación? Porque es un circuito integrado, ¿no?, que deja de lado ya esos conceptos de encontrar, ¿no?, todo ¿cómo se llama? Las señales, ¿no?, que amplifican, ¿no?, las relaciones de rechazo modo común, etcétera, ¿no? Es un circuito simple que aglutina 3 sopanes, ¿no?, dentro, y disminuye el modo común. Tanto así que con una sola resistencia se puede ver cuánto amplifica un dispositivo de esos, ¿no? Entonces, un dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia, ¿no? Y la norma 60601-1. Luego vamos a ver desarrollo de un equipo de adquisición de electrocardiografía, ¿no? Definiciones, monitor, ¿no?, analógico, un monitor con salida, ¿no?, a una PC, un electrocardiógrafo de 10 ramales, CK10, que bueno, Burdick EK10, revisión de los circuitos propuestos por Texas Instruments y un monitor de 5 parámetros. Por ejemplo, acá en la bibliografía está esto, ¿no? ti.com Medical. Les sugiero que ingresen ahí, a esa página. Texas Instruments es un fabricante de dispositivos electrónicos, ¿no? Y tiene también su parte biomédica, ¿no? O sea que para vender sus productos, sus microcontroladores, sus opanes, etcétera, proponen también cierto tipo de circuitos. Entonces es importante que lean ahí, ¿no? Todo es inglés, ¿no? Pero creo que para ustedes ya no debe ser problema, ¿no? Entonces, ojo, si quieren aprender bien algunos temas, la bibliografía mayoritaria está en inglés, así que es importante, ¿no?, que manejen el inglés, ¿no? Luego hay otro tipo de equipos, ¿no? Por ejemplo, la electromiografía, ¿no? Por ejemplo, el músculo, ¿no? Cómo actúa el músculo, ¿no?, a un impulso bioeléctrico, ¿no?, del cerebro. La electroencefalografía, ¿no?, la neurona, ¿no?, cómo actúan sobre el cuerpo, ¿no?, a través del sistema nervioso central. Potenciales evocados. ¿Sí? Oxímetro de pulso, ¿no? Creo que ustedes lo conocen ya por la pandemia, ¿no? Todo el mundo tenía su oxímetro, ¿no? Eso de dedo chiquito, ¿no? Capnógrafo, ¿no? Los gases, ¿no?
el CO2, importante, ¿no? La ley de Beer-Lambert, ¿no? Y la espectrofotometría, ¿no? Es importante, ¿no? Parece más análisis químico, ¿no? Pero fíjese que es muy importante. Por ejemplo, en la oximetría de pulsos, si ustedes alguno ha tenido la oportunidad de leer, ¿no? Cuando uno inspira, lo que hace es ingresar oxígeno al pulmón, ¿no? Y el aire tiene 21% de oxígeno y el resto de otros gases. Entonces, cuando ingresa a los alvéolos, lo que se difunde es el 21%. Se difunde 21%. Oxígeno, ¿no? ¿Y a dónde va? A la arteria, ¿no? Entonces, la sangre, al recibir oxígeno, se vuelve color rojo intenso. Entonces, en ese momento hay un rojo intenso, que es análogo a oxígeno. Con el metabolismo recorre y nuevamente regresa al alveolo, ¿no? Pero ya no es rojo, ahora es medio azul, azulado. ¿Y qué significa el azul? CO2, y se expulsa. Entonces tenemos dos colores, ¿no? El color rojo y el color azul. Entonces cuando se mide con el oxímetro de pulso, si ustedes lo han levantado van a ver un color, un LED, ¿no? Color rojo ahí. Eso te va a incidir un color rojo, normalmente al dedo, ¿no? Y lo que hace es que la sangre lo absorbe y se puede medir la concentración del rojo más la concentración del azul. Por eso que el oxímetro de pulso sale, dicen 98, 95% de oxígeno en la sangre. Lo que le está diciendo es, tiene 95% de color rojo, que significa oxígeno. ¿Bien? Entonces, bueno, para eso, ¿no? Pero nada más, ¿no? Capnógrafo, ¿no? ¿Qué está botando? Un color azul. Entonces, lo que se mide no es lo que está dentro de la arteria, ¿no? Ni de la vena, sino el gas exhalado. Entonces, el oxímetro de pulso tiene perdón, el capnógrafo tiene un circuito, ¿no? Un sensor, ¿no? Que también tiene un foco, ¿no? Infrarrojo. Y eso detecta el color azul. Y lo que te mide es cuánto de CO2 estás exhalando. Miren ustedes la importancia del color. Ah, bueno, dos equipos. A ver. Laboratorio clínico. Si ustedes ven equipo de laboratorio clínico, por ejemplo, un analizador de gases, o un analizador bioquímico, ¿no? O biológico, ¿no? Bioquímico, te sacan sangre y la sangre tiene todos los colores. Y te pasan una luz, ¿no? Blanca que tiene todos los colores. Por ejemplo, la transaminasa, ¿no? La urea, todos tienen color. Entonces te pasa un color o diferentes colores y te mide, ¿no? Lo que se requiere, ¿no? Entonces el color es importante. ¿Bien? Es importante el color. ¿Bien? Por ejemplo, esos equipos analizadores bioquímicos son espectrofotómetros, ¿no? Que transmiten luz a las longitudes de onda necesarias y se captan. Se adquiere y te dicen cuánto de urea tienes, ¿no? Cuánto de transaminasa, ¿no? Cuánto de leucocitos, etcétera. Todo, todo. Todo lo que es en laboratorio, todo es color. Entonces es importante el color, ¿no? O sea, también lean ustedes esa parte que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Imágenes médicas. Un tubo de rayos X. ¿Qué bota? Rayos X, ¿no? O sea, un haz. Atraviesa el cuerpo
pasa por el cuerpo que contiene, en una zona, por ejemplo, el tórax, ¿no? Para ver el pulmón. Ok, pasa y transmite, perdón, pasa por la piel, pasa por músculo, pasa por hueso, pasa por grasa, pasa por aire, ¿no? Y luego llega a un detector. El rayos X tiene una longitud de onda, o sea, un color. Entonces, tengo la cantidad de rayos X iniciales y tengo lo que llega al otro extremo, ¿no? Donde está el detector, el fotodetector. Y con eso también se mide la concentración y de ahí sale la imagen. O sea que también se aplica la ley de Beer-Lambert, ¿no? Que eso lo vamos a ver, ¿no? Con algo de detalle para ver ese tipo de procedimiento, ¿no? Bien, luego vamos a ver si hacemos el laboratorio de electrocardiografía y uno de monitor multiparámetro, ¿no? Entonces el curso está diseñado para que se adquieran los conocimientos básicos sobre las señales biológicas, ¿no? Bien, adquisición, acondicionamiento y un diagrama de bloque, ¿no? Bien. Sobre todo la electrocardiografía, ¿no? La electroencefalografía y otros, ¿no? El funcionamiento de los equipos biomédicos diversos que se encuentran en centros hospitalarios. ¿Bien? Entonces, lo que se dicta en este curso, ustedes lo van a encontrar en un hospital o donde, donde vayan a trabajar, lo van a encontrar. ¿Ya? Así que es importante tener pues estos conocimientos, ¿no? Para poderlos aplicar ahí, ¿no? Justo en el trabajo que ustedes van a tener, ¿no? Porque ahí donde van a hacer. Una parte de la instrumentación y otra parte de la gestión también, ¿no? La gestión es importante, ¿no? ¿Sí? La gestión del equipamiento es de ese tipo de necesidad, ¿no? Bien, esta es la parte de la definición del sílabus, ¿no? De lo que vamos a ejecutar. Bien, ¿alguna pregunta sobre el sílabus? Okay. Bueno, entonces vamos a ver la introducción al curso, ¿no? El curso se denomina Instrumentación Biomédica 1. Ahí está mi correo para que me puedan eh, consultar o, bueno, responder las cosas que uno se haga, ¿no? Sea necesario, ¿no? Que ustedes quieran algún tipo de ayuda, ¿no? Bien, como acá les estoy colocando, ¿no? En la página, cómo fue evolucionando el ventilador, ¿no? Aquí he tomado de Drager, ¿no? Un fabricante de equipamiento alemán muy conocido, ¿no? El médico, ¿no? Helmut Drager creó su primero pulmotor. Y fue luego de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
implementó con un circuito neumático, ¿no? Esa característica, ¿no? Y empezó a ir a lo que es a ir a los heridos, ¿no? A darle reanimación, ¿no? Con un balón de oxígeno y una válvula neumática, ¿no? Y se hacía presión positiva. ¿Bien? Pasó el tiempo, ¿no? Y empezó a documentar, justamente, ¿no? Estamos hablando de 1800 algo. Empezó a documentar todos sus hallazgos. Luego pensaron de que no era, que era mejor no presión positiva, sino presión negativa. Entonces acá este equipo se llama pulmón de acero, ¿no? Presión positiva significa de que acá se ingresa, ¿no? De forma positiva, de arriba. Sin embargo, aquí el pulmón de acero era presión negativa, ¿no? ¿Qué significa, no? Que esto tenía como un motor que extraía el aire de este pulmón de acero, ¿no? Y se creaba una presión negativa dentro, ¿no? Eso forzaba a que el paciente inspirara, ¿no? Entonces, pulmón de acero basado en lo que es presión negativa. ¿Sí? Actualmente son presión positiva, ¿no? Todos los ventiladores son presión positiva. Pero miren ustedes cómo fue cambiando. Acá había un poco más de tecnología, ¿no? Pero muy grande, ¿no? Y aquí era más pequeño y bueno. Y esto sirvió hasta 1970, 1980, ¿no? Claro, con una variante mucho más pequeño, pero ya había ventiladores así de ese tipo, ¿no? Utilizando la misma tecnología, ¿no? Que eran enteramente neumáticos, ¿no? Aquí había algo de electricidad, ¿no? Pero seguía siendo todavía no eléctrico, ¿no? No electrónico, ¿no? Ya después empezó a desarrollarse, ¿no? Entonces, les he puesto estas figuras para que vean ustedes cómo ha ido evolucionando, ¿no? A la actualidad que tenemos, pues, equipos microprocesados, ¿no? Y ahora con inteligencia artificial incluso, ¿no? Bien, esta teoría, examen parcial, examen final y el promedio de práctica, ¿no? Que se vayan a tomar, espero que sean 2 o 3, ¿no? Y la nota final entre 3, ¿no? Lógicamente que esta nota se promedia con el de laboratorio, ¿no? Bueno, antes de 1990, como lo que decía, les comenté, ¿no? En la introducción, los recursos de la medicina eran pequeños, ¿no? ¿Sí? El médico trabajaba con su maletín, ¿no? ¿Y desde cuándo empieza la aplicación de la ciencia? ¿No? Más o menos a inicio del siglo XIX. ¿Ya? Entonces había una anomalía estructural, ¿no? Más que de diagnóstico de una patología, el desarrollo, ¿no? Entonces, no había indicios, pues, de lo que es el equipamiento biomédico, ¿no? Luego, a fines, ya el diagnóstico se basó en las pruebas de laboratorio y el diseño, ¿no? Para eliminar la causa del trastorno. Entonces, lo que les había dicho, ¿no? El laboratorio, ¿no? Entonces, y el médico empezó a depender, ¿no? De algunos resultados, ya no solamente de su experiencia, ¿no? Ya en el siglo XX la tendencia es a utilizar la tecnología, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el tubo de vacío, luego hubo el transistor bipolar, los MOSFET, luego vinieron los microprocesadores, ¿no? El 8080, el Z80, 81.6, 82.6, 86, y así, hasta tener, pues, fue vertiginoso. ¿Bien? Y ahora con el IA, ¿no? Entonces, si ustedes ven, un equipo antiguo era muy grande, ¿no? Y ahora ven un equipo, off, el 20% tal vez, ¿no? De ese equipo, ¿no? Entonces, eso es justamente
la tecnología, ¿no? O sea, el desarrollo de la electrónica en ese aspecto. Y profesionales de estas áreas, ¿no? Física, química, ¿no? Y las ingenierías ya se empezó a trabajar en forma conjunta, ¿no? Con los médicos, ¿no? Entonces, ya en ese momento, la ingeniería biomédica se convirtió en una profesión reconocida. ¿Ya? John Enderle, de bioinstrumentación, ¿no? Del libro Bioinstrumentación. Entonces, en el siglo XX se desarrolló más, ¿no? Ya que apareció la ingeniería biomédica. Obviamente que en el país recién tenemos poco tiempo, ¿no? Tenemos más en lo que es en países desarrollados como Estados Unidos, ¿no? Y acá en México, por ejemplo, en Brasil y también en Argentina, ¿no? Porque en Argentina hay más lo que es bioingeniería, ¿no? Que nació hace 30, 40 años, ¿no? Más o menos. ¿Sí? A través de un científico ahí, ¿no? Max Valentinuzzi, ¿no? De la IEEE, ¿no? Un científico argentino muy reconocido, ¿no? Que desarrolló esos temas allá en Argentina. Y luego viene bioingeniería, ingeniería clínica, ingeniería biomédica, ¿no? Entonces, la bioingeniería, la bioingeniería es un término usado para referirse a la aplicación de la física, química, matemáticas, ¿no? Y algo de ingeniería, ¿no? Con la biología, la medicina y la conducta, ¿no? Ese es el término más que todo de bioingeniería. Y la ingeniería biomédica, ¿no? Engloba estos temas, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, parte de la biología, ¿no? Tenemos acá la biología, la biofísica, ¿no? La física, las ingenierías, ¿no? La ingeniería biomédica está aquí. Y vemos nosotros que todo esto de acá es ingeniería biomédica, ¿no? ¿Qué cosa engloba? Parte de medicina, parte de bioingeniería, ingeniería, en este caso electrónica, la física, la biofísica, ¿no? ¿Sí? Esa es la definición de ingeniería biomédica, ¿no? Todo ese conjunto. La bioingeniería, más que todo, es la biología, ¿no? Por eso, si vemos las mallas curriculares, ¿no? Por ejemplo, de lo que es la UTEC, ¿no? Que tiene bioingeniería, está dirigido más que todo a la biología, ¿no? Sin embargo, la ingeniería biomédica se dirige más a la instrumentación y a la ingeniería clínica. Entonces, ¿pero qué es ingeniería clínica, no? Entonces, cuando un ingeniero biomédico trabaja en un hospital o una clínica o una UPS, unidad prestadora de salud, se les denomina ingenieros clínicos. Entonces, el ingeniero clínico es una especialidad, ¿no? Dentro de la ingeniería biomédica. ¿Ya? Aplica e implementa la tecnología para optimizar la prestación de la asistencia sanitaria. ¿Cómo? Manteniendo en estado operativo toda la tecnología, es decir, los equipos médicos. Entonces, los departamentos de ingeniería clínica son centros de soporte logístico para todas las tecnologías médicas. Como le dije, es para la reposición de equipos, ¿no? Para mantener los equipos, ¿no? Los ingenieros clínicos son responsables del equipamiento, ¿no? Entonces, si hay un inventario de 1000 equipos, bueno, es responsable de los 1000 equipos, ¿no? De que cómo estén operativos o no. Por ejemplo, ¿no? Hay que ver los eventos adversos, ¿no? ¿Qué sería un evento adverso? Llega un paciente a UCI y se le ha hecho un mantenimiento preventivo al ventilador, ¿no? Porque el ventilador, por ejemplo, hay que cambiar repuestos cada ciertas número de horas, ¿no? El fabricante dice cada 500 horas, cada 1000 horas, cada 2500 horas. Ok. Entonces se supone que le han hecho un preventivo, lo han probado y luego lo han puesto en el servicio, ¿no? Y el servicio de UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, ¿qué dice? Llegó un paciente, listo, vamos a colocarlo. Enciendan el equipo y el equipo se para a la media hora. Ese es un evento adverso, ¿no? Es una necesidad.
Adelante, Dante. Profesor, ¿también se puede catalogar como un evento adverso lo que fue la pandemia del COVID-19? No, porque el evento adverso es puntual. No, por ejemplo, falló un equipo, ¿no? Es puntual. Ese es el evento adverso. La pandemia es una emergencia sanitaria, ¿no? Ya fue un virus, fue una pandemia, el nombre pandemia, ¿no? Definición de virus generalizado, ¿no? Mundial. ¿Ven? Ese es otro caso, ¿no? Aquí es puntual, puntual. Ocurrió, por ejemplo, ¿no? Tenemos un desfibrilador. El desfibrilador trabaja por batería. O sea, la energía, ¿dónde se carga? En la red no hay 300 vatios, ¿no? Entonces tiene que almacenarse en algún lugar. Entonces tiene una batería, ¿no? De 5000 voltios, ¿no? Que almacena esa energía. Entonces, por eso que la batería del desfibrilador se cambia cada año. O lo que diga el fabricante. Entonces, llega un paciente, ¿no? Que necesita una descarga de desfibrilación y la batería está agotada. Es un evento adverso, ¿no? Porque no hay ¿Qué ha pasado? Y esa negligencia de la parte de ingeniería clínica, ¿no? Porque tenemos que estar al tanto. Por eso que lo que es el sistema informático es importante, ¿no? Porque todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Tenemos que ver ahí, ¿no? Hacer el seguimiento para ver cuándo se va a dar ese caso. Adelante, Eddie. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Como continúa con este tema del software, mencionó que en salud utilizan uno, o sea, no sé cómo se llama, y también como decía ahora sobre los efectos adversos, se podrían evitar ingresando ahí la información, o sea, eso de qué manera se actualiza, o sea, el programa que utilizan en salud. Ok, en salud, hace tiempo, hace como 15 años, había un programa que se llama PECOMAN. Fue los inicios de ellos, ¿no? Entonces, ese PECOMAN tenía un defecto. En todas las redes, o sea, las 24 redes de salud, todos ingresaban, por ejemplo, uno le llamaba oxímetro de pulso, otro le llamaba pulsosímetro. A un ventilador uno le decía ventilador, otro le decía respirador, otro le decía respirador mecánico, etcétera. O sea, diferentes nombres. Entonces, a la hora de englobar, no se podía porque había diferentes nombres. Entendieron eso y además se actualizaba cada mes. Entonces, y a veces había retrasos. Sin embargo, idearon un sistema que se llama SISMAS. SISMAC, SISMAC, ¿no? Que tiene una particularidad, es en línea. Entonces, en todas las redes, todos los hospitales a nivel nacional están conectados a ese SISMAC. Por ejemplo, les toca hacer un mantenimiento, ¿no? Programado. Van, el mantenimiento programado, hacen el trabajo, llenan lo que tienen que llenar y, por ejemplo, dicen, uy, le falta un sensor, ¿no? Entonces coloca, se falta un sensor. Listo. Lo ingresan y a nivel nacional se actualiza. Ahí tienen unos indicadores, ¿no? Por ejemplo, puede ser indicador cuántos equipos, por ejemplo, y ingresaron ya con una nomenclatura, ¿no? Ya no escrita, sino numérica. Todo lo que sea oxímetro de pulso, como se llame, todo tiene un número, ese código. Con ese código se ingresa. Puede ser un código de la OMS o de la ECRI, ¿no? Que es un organismo internacional, ¿no? Que también da asesorías. Entonces, se ingresa. Entonces ya se eliminó el tema de lo que es diferentes nomenclaturas, ¿no? Ahora todo está en un código y ya esa nomenclatura es, pues. Entonces, eso que permite tener a la mano, justamente, todo el equipamiento y las necesidades. Es más, saber cuántos están operativos, 100% bien, cuántos están regulares, cuántos están malos, cuántos van a irse a la baja. Entonces tienen toda esa información. Se llama SISMAP y lo utiliza ESALO. Un egresado de San Marcos
electrónico, participó en esas, ¿cómo se llama? En el diseño de ese sistema informático. ¿Sí? O sea que funciona, ¿no? Y es útil, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia se logró justamente tener esa información. Adelante, Brian. Buenas noches, profesor. ¿Sabes si hay algún equivalente del SISMAC para el sistema de salud público a nivel nacional? Mira, trataron de hacer uno parecido para un hospital, ¿no? No sé si el Hospital Weiss o el Hospital 2 de Mayo. Pero como no hay muchos recursos, no lograron implementarlo. Ahora, sus compañeros de la primera promoción de Biomédica de San Marcos, como participaron en las pasantías, ¿no? Vieron la necesidad y también están replicando algo parecido al SISMA, ¿no? O sea, un nuevo programa informático con la finalidad de proponerlo, ¿no? Como tesis y bueno, y luego venderlo, ¿no? ¿Cómo se llama? Algunos gobiernos regionales, ¿no? Para que se implemente en esa región, ¿no? Lo ideal sería que el MINSA podría tener uno de ellos, un sistema como ese, y bueno, implementarlo a nivel nacional, ¿no? Pero como les digo, no se puede, ¿no? Porque no, cada región hace lo que mejor creen conveniente, ¿no? Y normalmente, cuando uno dice creen conveniente, significa que es algo que solamente le compete a pocas personas y puede ser que no sean las más capaces, ¿no? Eso también es otra cosa. Pero no hay, la pregunta es que no hay, ¿no? Pero sí hay intentos, ¿no? De poder implementar uno de esos para el MINSA, ¿no? Ahora, me parece que si se implementa uno de esos para el MINSA será en forma particular para un hospital, ¿no? No creo que se pueda replicar, ¿no? Porque el Ministerio de Salud no tiene la fuerza necesaria para replicarlo a nivel nacional y que todos le hagan caso. Esa es ¿cómo se llama? Eh, bueno, lo que les he dicho que considero que no es bueno, ¿no? Bien. Bueno, y así sería, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, entonces si ustedes van a trabajar en un hospital, van a ser ingenieros clínicos, ¿no? Ingeniero biomédico, pero ingeniero clínico, como una especialidad. Entonces, la ACSE, ¿no? Que engloba a todos los ingenieros en Estados Unidos, en algún momento llegó acá al país y con un convenio con el Colegio de Ingenieros, ¿no? Se estaba viendo la posibilidad de acreditar ingenieros clínicos, ¿no? No había biomédica todavía, ¿no? Así que ahora ya no es necesario, ¿no? Pero lo que sí requerirían serían los ingenieros electrónicos, ¿no? Que no podrían ser clínicos, ¿no? Necesitarían una acreditación, son electrónicos, ¿no? Pero, y así lleven una maestría, siguen siendo electrónicos, ¿no? Entonces, es el tema. El sistema de salud moderno, como es ahora, ¿no? Está dirigido a lo que es la importancia de los dispositivos médicos, ¿no? ¿Para qué? Para darle mayor seguridad, mayor calidad, ¿no? Y en general un mejor servicio. Miren, hace 15 a 20 años, ¿no? Quizás 30 años, no había un conocimiento de la calidad. No estaba dirigido a eso, ¿no? Tanto así, por ejemplo, que cuando se implementó el SOAT, es un seguro médico, ¿no? Pero un seguro médico estaba ligado, ¿no? A que la aseguradora pagara la prima, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a ver los accidentes y todos se peleaban para que vayan los pacientes, ¿no? Entonces ahí cobraban la prima. Entonces, RIMA, Pacífico, todas las aseguradoras tienen su sistema de calidad, ¿no? Sus procuradores. Entonces, como tienen su criterio de calidad, empezaron a exigir que las historias clínicas estén bien llenadas, en principio, que se haya llevado a cabo específicamente ese procedimiento. Ops, ¿y qué pasaba?
que los hospitales no tenían implementado un área de calidad. Entonces, le enviaban a la aseguradora 100, 200 seguros, ¿no? Para que le devuelva, y no devolvían nada, ¿ve? Porque iba, revisaba el procurador, que era un médico, revisaba. Oiga, usted acá no le ha colocado tal cosa. No se entiende lo que pone el médico. Entonces, se tuvieron que implementar en los hospitales un área de calidad. ¿Para qué? Justamente para cobrar la prima, ¿no? Entonces ya el criterio de calidad empezó, ok, la historia clínica tiene que llenarse en el momento, tiene que llenarse con todos los datos necesarios, toda la medicación que se le coloca, pues, ya hemos usado tantas cosas, ¿no? Pero no está en la historia, pues no lo han puesto, ¿no? Entonces así de negligentes estaban, ¿no? Entonces ahí empezó el sistema de calidad, ¿no? A implementarse. Bueno, fue basado en ese sentido, ¿no? La UPS, o sea, Unidad Prestadora de Servicios de Salud, ¿ya? Dependen de la tecnología, ¿ya? O sea, es decir, un médico no actúa solo, pues, ¿no? Incluso en una auditoría médica, ¿no? Porque si un paciente, por ejemplo, fallece o algo, ¿no? Estando a su cuidado, se le hace una auditoría, ¿no? ¿Por qué recetaste tal cosa, no? Ah, yo tengo acá mi evidencia, ¿no? Está el examen de laboratorio o mi imagen, ¿no? Y la evaluación del, ¿cómo se llama? Del radiólogo, ¿no? Ok. Entonces ahí se levanta, ¿no? Entonces, parte de la calidad, ¿no? Entonces, esa parte de eficacia deben ser personas capacitadas. Obviamente, lo que le decía la meritocracia, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos los ingenieros, ¿no? Adquirir, mantener y reemplazar todos los dispositivos médicos, ¿no? ¿Ya? Y optimizar la relación costo-beneficio. Bueno, y aquí no hablamos, pues, de costo monetario realmente, ¿no? Sino costo-beneficio, costo social, ¿no? Un paciente que no se atiende es un costo social, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. O sea, y el Estado, ¿no? Tiene como prioridad dar una atención de calidad, pues, ¿no? Entonces, el ingeniero biomédico, ¿no? En clínica o ingeniero clínico es aquella persona capaz de desarrollar un plan de adquisición que beneficie a la UPS, ¿ya? Eso es importante. No solamente adquirir, mantener, ¿no? Sino también darle la mejor tecnología, ¿no? Que se requiere en ese momento. Y también hay unas actividades típicas, ¿no? Por ejemplo, prever también, ¿no? Hay una imagen, digamos, aquí, ¿no? Por ejemplo, si no está bien previsto, ¿no? Puede ser que se enrede con las cosas, ¿no? Entonces, toda esa parte es necesaria, ¿no? Todos esos procedimientos de ingeniería y gerencia vienen por lo que es la planta física, ¿no? O sea, el ambiente, ¿no? Por ejemplo, ahora en la construcción de hospitales hay ingenieros biomédicos, ¿no? ¿No? Que también tienen no solamente los eléctricos, los electrónicos, los sanitarios, ¿no? Sino también los biomédicos, ¿no? Para ver la instalación. Las instalaciones hospitalarias también, ¿no? O sea, no solamente es toma corriente, sino también toma de oxígeno, toma de vacío, ¿no? Los gases que se requieren, ¿no? ¿Quién va a definir los equipamientos biomédicos? Somos los biomédicos, ¿no? Redes de comunicación también, ¿no? También tenemos que ver, ¿no? Porque ahora con la comunicación inalámbrica, ¿no? Es necesario, ¿no? Seguridad y confort, obviamente, ¿no? Seguridad y confort de los pacientes, ¿no? Les hice alguna introducción referente a la calidad, ¿no? Entonces, la OMS reconoce la importancia de los dispositivos médicos, ¿no? Para tanto sanitario y la salud de las personas. Entonces, los dispositivos médicos son importantes, ¿no? En un
ambiente sanitario, ¿no? No solamente los médicos, ¿no? Sino también los ingenieros biomédicos, ¿no? Con sus dispositivos. O sea, si el médico tiene su paciente, los biomédicos tenemos nuestro equipo, nuestro dispositivo médico, ¿no? Entonces, la OMS tiene ciertos objetivos, ¿no? Intento de ellos es asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos y tecnologías sanitarias. Entonces, a nivel mundial, ¿no? Trata de que todas las realidades sanitarias tengan acceso a estos dispositivos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay diversos procedimientos que deben tener su atención, ¿no? Entonces, hay que ver qué tipo de instrumental, qué tipo de equipamiento se requiere en una realidad sanitaria, ¿no? Otra cosa está en que, por ejemplo, hay muchos equipos, ¿no? Entonces, hay una realidad sanitaria que es pobre, por ejemplo, en África. Entonces, los fabricantes tratan de venderle equipos que no lo pueden vender en otro sitio, ¿no? Entonces, eso se llama, la OMS tiene un documento que se llama gestión de la discordancia, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que haya tantos equipos si se quiere vender a una realidad sanitaria pobre ciertos equipos que no realmente no lo requieren? Entonces, ese tipo de gestión de la discordancia, ¿no? De la OMS es importante leer también esos temas, ¿no? Que tenemos que estar actualizados con ese tipo de documentación. ¿Qué es calidad? Estamos hablando de la calidad, ¿no? Calidad en salud, veamos, definición de calidad, ¿no? Conjunto de funciones y características de un producto, proceso o servicio. Un producto, bueno, un fabricante de un dispositivo médico. Proceso, las formas de conseguir. O un servicio. La UPS es una unidad prestadora de salud. Es un servicio, ¿no? Obviamente. Toda esa organización satisface las necesidades de un determinado usuario, ¿no? ¿Quiénes son? Los pacientes, ¿no? Que tienen alguna dolencia, ¿no? O también una medicina preventiva, ¿no? Esa es calidad. Que pueda proveer, ¿no? Todas las capacidades, ¿no? Para satisfacer las necesidades de un determinado usuario. Esa es calidad. Llevándolo al campo médico, bueno, buenos médicos es uno, buenos dispositivos médicos es otro. Gestionar bien el equipamiento para que nos muestre los valores exactos, los ingenieros, ¿no? Entonces, todo eso es calidad, ¿no? O sea, no es solamente el médico, ¿no? También viene la parte de la gerencia, ¿no? Oye, tienes que comprarme, pues, los repuestos en el momento adecuado, ¿no? Entonces, eso es también importante, ¿no? Según de la maestría, ¿no? De la gestión de servicios de salud, ¿qué dice, no? Calidad en salud, provisión de servicios de salud a los usuarios de forma accesible, equitativa y con un nivel profesional óptimo, considerando el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el fin de lograr la satisfacción de los usuarios. Bien, ahí un poco más preciso, ¿no? En lo que es calidad en salud de este profesor, ¿no? ¿Y qué dice el Ministerio de Salud? Referente a la calidad en salud. Para gestionar la calidad en salud, se crea un sistema de gestión de la calidad en salud. Ahora en el Ministerio de Salud hay una gestión de la calidad en salud, o sea, hay un sistema, ¿no? Pensando en que el paciente tiene que darle el mejor servicio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la condición de los servicios, ¿no? Recursos y tecnología, generando una cultura de calidad, ¿ya? Que sea sensible a las necesidades de los usuarios externos e internos. Usuarios internos, los pacientes, ¿no? Que están hospitalizados, y externos, los pacientes ambulatorios, ¿no? Que van y luego salen, ¿no? O también cuando va la ambulancia a un determinado lugar, ¿no? Entonces el MINSA también tiene lo que es gestión de la calidad en salud.
Entonces, veamos nosotros ya no sistemas solamente, ¿no? Donde hay médicos, hay ingenieros, ¿no? Y hay equipamiento, sino que hay que ver el global, ¿no? Tenemos que mejorar de que la atención en salud sea, pues, óptima, ¿no? Como lo dice, ¿no? Entonces, también hay, el Ministerio de Salud también tiene su, ¿cómo se llama? Su definición para la calidad, ¿no? Luego vienen hitos en el desarrollo, ¿no? De los dispositivos médicos. Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Que en 1850, el primer estetoscopio. 1895, rayos X, ¿no? Vemos acá. Röntgen, ¿no? En forma accidental, ¿no? Activó un tubo, ¿no? Y causó una radiación. Entonces, una imagen, ¿no? Y bueno, ahí empezaron a, como una diversión, digamos, ¿no? Entonces todos empezaron a tomar ahí radiación, veían, ¿no? Sus imágenes, hasta que después empezaron a descubrirse que había patologías, ¿no? Producto de la radiación. Entonces de ahí nació la cultura de lo que vendría a ser, ¿no? La protección radiológica, ¿no? Luego vino en 1903 el primer electrocardiógrafo, ¿no? Con Einthoven, ¿no? Miren ustedes aquí lo que ven, los electrodos, ¿no? Ahora son una lenteja, ¿no? Luego viene en 1927 el primer respirador, ¿no? Digamos moderno, ¿no? Ese fue el pulmón de acero, ¿no? ¿Ya? Luego vino en 1928, ¿no? El primer cateterismo cardíaco, ¿no? Había obstrucciones en la arteria, ¿no? El corazón, y se empezó a ver un catéter, ¿no? O sea, una sonda, ¿no? Flexible que entraba por la arteria, ¿no? Para eliminar algún tipo de obstrucción, ¿no? Luego en 1948, el primer implante de una prótesis metálica, ¿no? Prótesis. Bueno, no es como ahora, ¿no? Ahora hay prótesis que se hacen por impresión 3D, ¿no? O sea, todos tenemos una forma, ¿no? De cadera o de todos los huesos, ¿no? Lo que cambia es el tamaño, la curvatura, ¿no? Entonces, se trató de hacer algo parecido a eso. Pero había problemas, ¿no? Entonces el peso era mayor y bueno, de todas maneras aliviaba en algo, pero no era la solución. Ahora con los biomateriales ya eso se ha solucionado, ¿no? La impresión 3D, es decir, ni hablar, ¿no? Luego en 1945, ¿no? La primera máquina de diálisis, ¿no? Fue un holandés, ¿no? Kolff. Luego ya viene, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? 1950, ¿no? Primer implante de una cadera artificial, ¿no? Primera válvula cardíaca, 1951. En 1952, marcapaso. Va avanzando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Luego un marcapaso interno, ¿no? Acá era externo y este es interno, ¿no? En 1970, primer tomógrafo, ¿no? De pocos cortes, ¿no? En 1976, el primer sistema de reglamentación de dispositivos médicos. Nació la FDA. Estados Unidos, viendo todos esos problemas, dijo, oh, ok, tenemos que regular los dispositivos médicos. Quiere decir que todo el mundo, todos los fabricantes, ¿no? Fabricaban, ya bueno, no, había que ver, tenía que haber un regulador, ¿no? Entonces, inició ahí en 1976. Luego,
¿no? En 1979, ¿no? 78, 79 nació la exploración de tomografía por emisión de positrones. Este también es un buen avance, ¿no? Porque permite desarrollar mediante imágenes, ¿no? Por ejemplo, un equipo de rayos X te toma una imagen, pero esa imagen es una foto del momento. Y ustedes saben por matemáticas que cómo encontramos la dirección de una recta. 2 puntos, ¿no? Calculando la pendiente podemos encontrar 2 puntos, ¿no? Justamente es ese. Y aquí hay un término que hay que introducir, ¿no? Se llama funcional, ¿no? Una imagen de rayos X no es funcional, es una foto. Una tomografía por emisión de positrones es funcional. ¿Qué significa? ¿Cómo está funcionando lo que estás analizando, ¿no? Por ejemplo, el riñón, ya una medida, ¿no? Un momento, ¿no? Luego se toma otra, ¿no? Y te traza una línea, ¿no? De cómo está evolucionando, ¿no? Si está funcionando bien o tiene algunos inconvenientes, algunos problemas, ¿no? Es como una medicina preventiva, ¿no? En otras palabras, ¿no? Asistí a un curso sobre estos temas y decían que un físico médico, de que se podía determinar hasta con una precisión de entre 5 y 7 años. Quiere decir que si en un momento te toman una tomografía de emisión de positrones, ¿no? O sea, un PET, para lo que es huesos, por ejemplo, en un momento se puede determinar de que a 5 o 7 años puedes tener una fractura, ¿no? Entonces, claro, si en este momento no tengo nada todavía, pero la evolución va a ser esa, según los análisis, puedo precaver, ¿no? Más calcio, qué sé yo, ¿no? Lo que te determina el médico, ¿no? O para otro tipo de patología, en el riñón, ¿no? ¿Cómo está funcionando, ¿no? Se evalúa y en la recta dice que vas descendiendo, ¿no? Entonces, se puede tomar, o sea, es preventivo, ¿no? Y ese es una un buen descubrimiento, ¿no? Y para eso se necesitan positrones, ¿no? Salud tiene una fábrica de positrones, un ciclotrón, acá al costado del hospital Negreiros, ¿no? Cerca del aeropuerto. Luego también acá, 1977, resonancia magnética, ¿no? También imágenes, pero ya no como un tomógrafo, sino con resonancia magnética. Ya no sería ionizante, ¿no? Te da una imagen igual que el tomógrafo, ¿no? Pero hay una diferencia. La tomografía te da imágenes, más que todo, de zonas duras. Y cuando es blanda, no tiene tan buena resolución, ¿no? Sin embargo, la resonancia sí tiene. En zonas blandas te da una mejor imagen. Entonces, para zonas blandas se utiliza mejor la resonancia. Luego aquí viene, ¿no? En 1972, la paroscopía, ¿no? Primera vez. Pero la paroscopía ya es un procedimiento quirúrgico que con 3 o 4 incisiones, ¿no? Se introducen catéteres dentro y se puede hacer una cirugía, ¿no? Y te deja menos invasivo, ¿no? Y la recuperación dura menos, ¿no? Por ejemplo, vesícula, ¿no? Por ejemplo, 1 hora, ¿no? Y estás ahí unas 6 horas y luego te vas a tu casa, ¿no? O tienes una obstrucción en el corazón, ¿no? Antes se abría el tórax, se encontraba la zona obstruida de la arteria y como no había reconstrucción te bypaseaba, ¿no? Se llama bypass, ¿no? Conocido bypass. Estabas como un mes ahí metido en el hospital, ¿no? Y era riesgoso, ¿no? Ahora ya no. Con un catéter se ingresa un stent. Al llegar a la zona donde está la obstrucción, con un aspirador aspira toda esa plaqueta, toda esa grasa, y el stent, que es una malla metálica, se infla y elimina la obstrucción, ¿no? Sigue fluyendo la sangre. De lo que antes era una cirugía grande, ahora se hace con cirugía laparoscópica, ¿no? Y se introduce un stent con un catéter, ¿no? Entonces, la ciencia ha ido evolucionando, ¿no?
Luego viene un trasplante coclear, ¿no? Entonces, el tema de lo que es el oído, ¿no? La cóclea, ¿no? Entonces, ahora se puede también trasplantar, ¿no? En 1985, el desfibrilador cardioversor, ¿no? Bien. Y luego la primera intervención de cirugía robótica, ¿no? Incipiente, ¿no? Ahora tenemos el Da Vinci, ¿no? Primer corazón artificial permanente en 1982. Y en 1993, la Comunidad Europea implementa, ¿no? Primer sistema de reglamentación de la Unión Europea, o sea, la Comunidad Europea. La FDA da su reglamentación y después lo hace la Comunidad Europea, ¿no? Porque veían la importancia, ¿no? Como todo está documentado, se dieron cuenta de que era necesario tener un reglamento. Y esos son los hitos de historia, ¿no? Bueno, y toda la información siempre es necesaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En 1900 la expectativa de vida promedio en los Estados Unidos era de 47 años. 1900. En 2016 es 79 años. Y en 2019, 81.4 años. Mujeres y 76.3 los hombres. Vayan viendo. Los hombres vivimos menos, ¿no? Bueno. Luego de la pandemia, esos años se reducieron en 1.5 por la pandemia, ¿no? La fuente está ahí, pueden verla. En España, esta es la maestría de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valencia, 83.6 años, ¿no? 86.2 las mujeres y 80.8 los hombres. Siempre, ¿no? Las mujeres viven más. Y en 2020 se redujo 1.2. La fuente de ahí es el Instituto Nacional de Estadística Español. ¿Cuáles son los factores? Calidad de suministro de agua. ¿Por qué creen que en Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, ahora recién están implementando plantas de tratamiento de aguas servidas acá, ¿no? Porque acá, por ejemplo, vemos el río Rímac, está cerca viviendas, tiran todo al río, ¿no? Eso se hacía en la Edad Media, ¿no? Allá por ¿cómo se llama? Inglaterra, ¿no? Francia, ¿no? Entonces había epidemia del cólera y todo, ¿no? Se dieron cuenta que eso no podía ser, ¿no? Entonces, planta de tratamiento de agua, ¿no? Y el agua que se recicla se puede utilizar en el riego, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá también recién estamos por ese lado, ¿no? Entonces, esos factores de que haya evolucionado, el agua potable, los fármacos, obviamente, ¿no? La penicilina y otros, ¿no? Vacunas, por ejemplo, la polio acá, por ejemplo, que en Estados Unidos era 47 años, porque polio u otras enfermedades mataba a la gente, ¿no? Sin embargo, ahora ya hay vacunas, ¿no? Entonces, eso ha permitido duplicar, ¿no? ¿Sí? Y los equipos médicos, ¿no? De diagnóstico, ¿no? ¿Bien? Entonces, eso vemos ese tema. Ahí tienen ustedes eso. Bueno, son las 10, entonces, a ver. Bueno, vamos a quedar aquí, jóvenes. Ya continuaríamos la siguiente clase, ¿no? Y sí, cuando su compañero me pase el drive, ¿no? Yo cuelgo la clase de hoy para que ustedes lo lean y algunos documentos para que ustedes puedan leerlo. Y bueno, ahí va a estar mi correo. Me pueden enviar correo para cualquier pregunta, ¿no? Etcétera. Bien, no sé, ¿pregunta hasta ahora? Ok, listo. ¿Sí, Eddie? Profesor, sí, disculpe, una última pregunta. Mencionó todos los equipos, hay varios, pero siempre tuve la curiosidad de que si lo que utilizan los cirujanos, por ejemplo, los bisturís, las pinzas, todo lo que utilizan para operar, es considerado también instrumentación biomédica. A veces hay una confusión o en algún momento un ingeniero biomédico tiene la función en un hospital para comprar ese tipo de herramientas, algo así.
Claro, eso les he dicho. El ingeniero clínico, si acaba el ciclo de una tecnología, es decir, de un dispositivo médico, tiene que reponerlo, ¿no? Entonces está en la capacidad de comprar eso. Me Es refería más, específicamente por ejemplo, bisturís o cosas así que no estaban en su PPT. Eso también es tecnología biomédica. claro. Todo lo que... a ver, hay una diferenciación. Dispositivo médico es general. Está en la clase, pero les digo, es general. Está más adelante. Es general. Dispositivo médico es lo que es eléctrico, lo que no es eléctrico, todo lo que esté aplicado a un paciente es un dispositivo médico. Pero los dispositivos médicos que necesitan eh, operación, necesitan capacitación, necesitan reparación, necesitan calibración y deben ser repuestos, se denomina equipo médico. Es decir, máquina de anestesia es un dispositivo médico, sí, pero es un equipo médico. Un electrobisturí o equipo de electrocirugía es un dispositivo médico, sí, pero también es un equipo biomédico, ¿no? O médico. Una pinza, ¿no? Para sacar algún material, ¿no? ¿Es un dispositivo médico? Sí. ¿Es un equipo biomédico? No. Porque no necesita entrenamiento, ¿no? No necesita capacitación, no necesita calibración, no necesita mantenimiento, ¿no? Solamente desinfectar, lavar y volver a usar, ¿no? Y entonces, todo lo que se utiliza en un hospital se llama dispositivo médico. La diferencia está en que los equipos que son los instrumentos, los dispositivos médicos que necesitan entrenamiento, necesitan mantenimiento, necesitan calibración y se repone el ciclo de vida, se llama equipo médico o biomédico. ¿Ya? Esa es la diferenciación. Sí, Brian. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, agregando a lo que mi compañero Eddie había preguntado, justo en una ponencia escuché que si un palito de helado es un dispositivo médico o no. Obviamente no lo es, ¿no? Pero si ese palito de helado un médico lo usa para garantizar o para verificar si es que un paciente tiene faringitis o un problema en la garganta, pues ya se convierte en un dispositivo médico, porque lo estamos orientando para el cuidado de la salud de una persona. Entonces, todo lo que se oriente para el cuidado de la salud es un dispositivo. La única diferencia con un equipo es que si este se calibra o si es que se mantiene. Pues algo así era. Pero bueno, eso es lo que también ha explicado usted. Solo era para agregarlo para los conocimientos de mi amigo Eddie. Gracias. Ok. Bueno, sí. Sí es cierto, pero lo del palito de helado debe haber sido coloquial, porque para fabricar un dispositivo médico que se va a usar en personas, un dispositivo médico para usar en personas, debe tener el tema del material, ¿no? Tiene que ser estéril, ¿ok? Un palito de helado no tiene el material ni tampoco es estéril. Se puede parecer, pero no es lo mismo. ¿Ya? El bajalengua, que le dicen bajalengua, es un dispositivo médico. ¿Bien? Se puede parecer a un palito de helado, pero el material es distinto. Está estéril también. Y se usa y se bota, ¿no? Esa es la diferenciación. Sí se parece, pero... Entonces, acá también a lo que es, lo que es esta especialidad, tenemos que entender que debemos hablar en los términos correctos, ¿no? El dispositivo médico, el equipo biomédico, ¿no? Cuando, evento adverso, ¿no? Artefactos, ¿no? Por ejemplo, un equipo, un electrocardiógrafo, ¿no? O un monitor, está imprimiendo, o se ve en la pantalla borroso o algo, ¿no? Dice, "Oh, es un ruido", ¿no? No es un ruido, se llama artefacto. En biomédica se llama artefacto. ¿Bien? O sea, es esas problemáticas que hay. Bien, jóvenes. Listo, si no hay más preguntas, ya nos estaríamos viendo la clase siguiente.
Max. Buenas noches, profe. Yo soy de electrónica. El curso, por ejemplo, este curso sería para mí de noveno en electivo y he preguntado a la secretaria y me dijeron que iban a fusionar instrumentos biomédicos uno con los de biomédica, pero veo que usted, el de biomédica, tienen 4 horas y para electrónica son 2 horas de teoría nada más. ¿Se va a hacer esa fusión a pesar de eso? ¿Algo así? A ver, a mí cuando me preguntaron, la Mm. verdad que no sé si es para electrónica o biomédica, creo que todos son biomédicos, o la mayoría son biomédicos, me parece, ¿no? Sí, profe, sí se hace la fusión, Max. Tienes que adaptarte al horario de biomédica. Ujú. Aunque tengo 4 horas, porque en mi solamente dice 2 horas, miércoles de 8 a 10. Y Sí, el tienes jueves de 8 a 10 yo tengo cruce con microondas, pero el Zoom como son 2 horas nada más, obviamente en mi no hay cruce. sí, te adaptas Y, al horario de biomédica, porque el curso es de acá, de la malla del plan de estudios de biomédica. A ver, yo le expliqué ¿cómo se llama?, al director de escuela de electrónica, el anterior, a Renato Paredes, cuando él me dijo para unirlo, ¿no? Y yo le dije, mira, instrumentación biomédica, uno, de electrónica, está dirigido a lo que es el desarrollo de los circuitos, más que todo, ¿no? La adquisición y la aplicación. Y instrumentación biomédica para los biomédicos no solamente está dirigido a eso, sino también a la aplicación, ¿no? ¿Cómo se llama? A lo que vendría a ser la explicación al usuario, o sea, cómo usar el equipo, para qué sirve, ¿no? Qué tipo de aplicaciones tiene, ¿no? Y ese tipo de cosas que no se puede hacer con los electrónicos, ¿no? Porque tienen otro tipo de formación, no han llevado tampoco lo que es ni biología, ni lo que es anatomía, ni fisiología, ¿no? Entonces, ahí va el tema. O sea, un equipo médico puede ser electrónico, ¿no? Obviamente, pero tiene cierto tipo de aplicaciones, ¿no? En las cuales en la electrónica no se puede desarrollar, sin embargo, acá sí, ¿no? Incluso en lo que vendría a ser la parte ¿cómo se llama?, de trabajos que se van a realizar, ¿no? Se va a pedir la aplicación. ¿Cómo explicas, ¿no?, un ventilador, por ejemplo, cómo sería para el usuario, ¿no? Cosa que el electrónico no tiene por qué saberlo, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Por si acaso. Eso le dije, no sé por qué han hecho eso, ¿no? sí, ese va a ser el problema. No sé cómo va a manejar la secretaria y ya. Voy a No, consultar, voy a hablar con... ¿Quién es el director de escuela ahora de electrónica? Ingeniero Marca, Marca, ya. ya. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo Sí, se llama el sí, ingeniero. David Marca creo que es. Sí, hemos sido jurado el día jueves. Claro, sí lo conozco. David Marca. Sí, David Marca creo que es. Bueno, No, es otro Marca, uno especializado en control. bueno, Mm, ok. Sí, Ya, en ok. sistemas de control. Pero ya. Ya Vamos pues, moviendo profe. por ahí. Listo, jóvenes, entonces quedamos ahí ya hasta la siguiente clase. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias.